Hoy en nuestro canal hay una nueva historia romántica. Puedes encontrar el nombre de la historia en la comunidad, darle me gusta y compartirla con amigos. Disfruta viéndola. Era un día claro y soleado, con los rayos del sol entrando por las altas ventanas de la mansión del aristócrata. Toda la casa estaba impregnada de luz, dándole una atmósfera de ligereza y gracia. La joven doncella, vestida con un elegante vestido negro y un delantal blanco, miraba con cansancio pero con satisfacción los resultados de su trabajo, cuyo nombre era Megan. Entró en la habitación. Megan admiró los resultados del trabajo de su colega. La sala de estar, reluciente de limpieza y comodidad, parece haber sido preparada para la recepción de los invitados más distinguidos. Los muebles estaban dispuestos con especial gracia, el vidrio recién lavado brilla en las ventanas, y el suelo, cubierto de parquet brillante, parece un espejo en el que se reflejan los rayos del sol. La mirada de Sandy se vio atraída por algo en la pared. La joven doncella se paró frente al cuadro colgado en la pared y lo miró con manifiesta admiración y deleite. La pintura mostraba a un joven aristócrata con cabello corto rojo intenso y ojos marrones, y la sonrisa en sus labios lo hacía aún más atractivo. Su enamoramiento por el joven maestro era bastante apropiado, porque mientras otras sirvientas a las que les gustaban los cantantes de ópera gastaban dinero en asistir a sus conciertos, la niña podía admirar al dueño que vivía en esta mansión cuando quisiera. La doncella no podía apartarse de esta imagen, su mirada se deslizaba por cada curva de su rostro. Megan intentó advertir a su amiga, porque nunca podría formar parte de este mundo. Todos sabían muy bien que el caballero detrás de este hermoso caparazón era grosero y cambiaba a las chicas como si fueran guantes. Sin embargo, Sandy seguía considerándolo una buena persona. No tenía la mejor opinión del caballero. Respetó su privacidad y continuó desempeñando sus funciones con diligencia. Mientras continuaban limpiando, las criadas hablaban de la meticulosa actitud del joven maestro hacia la limpieza y el orden. Mientras Megan pensaba que era misófobo, Sandy pensaba que el dueño era muy ordenado. Sandy fue testigo de cómo se comportaban las personas que padecían misofobia. Ella creció con una persona así. Al regresar a casa, la pequeña veía como su madre exhausta, a pesar de su mala salud y el cansancio, seguía limpiando. La mujer acabó muriendo de un infarto tras fregar los suelos todo el día intentando quitarse el polvo. Recordando todo esto, la niña oró por una sola cosa, para que el alma de su madre al menos ahora pudiera encontrar la paz. Megan notó que el caballero no había aparecido por ningún lado desde la mañana. Al enterarse de que el hombre no pasó la noche en casa, la niña se sorprendió mucho, sin entender cómo podía salir con otras chicas que tenían como novia a una belleza famosa. Se escuchó la voz enojada del duque, quien estaba descontento con el comportamiento de Killian. El anciano entró furioso a la mansión buscando a su nieto, pero mirando a mi alrededor no. Entonces el duque se dirigió a su asistente y le preguntó dónde estaba Killian. Al darse cuenta de que el chico no podía responder, Megan tomó la iniciativa de decir que el joven maestro se había ido anoche y aún no había regresado. El enojado duque le recordó a Helly que ya le habían advertido el mes pasado sobre lo que sucedería si Killian llegaba tarde a su reunión con la familia Clement nuevamente. El aristócrata enojado ordenó que encontraran inmediatamente a este hombre insolente y lo llevaran ante Alexandra Clement. Al ver este estado del señor, los trabajadores palidecieron de miedo. El duque se dio la vuelta y se fue. Kelly inmediatamente comenzó a elegir apresuradamente ropa para el joven maestro. Habiendo elegido todas las cosas necesarias, el chico llamó a Sandy con él, ya que ella recordaba dónde estaba la casa de la bailarina con la que estaba saliendo el joven dueño. Sin esperar la respuesta de la chica, la agarró de la mano y la arrastró en busca de Killian, porque si el joven maestro hacía esperar a la hija de los Clements esta vez, perderían sus trabajos en un instante. El joven aristócrata se estaba divirtiendo con su próxima amante. La joven no estaba en contra de las preferencias específicas de su joven amante. Incluso se burló de él y preguntó si los senadores sabían qué tipo de persona era. Al abrir las cortinas, el tipo respondió con una sonrisa que era poco probable que lo supieran, porque nunca había atado a ningún parlamentario a su cama. Los rayos del sol penetraron inmediatamente en la habitación, cegando los ojos de la dama, la hicieron entrecerrar los ojos con irritación. El chico justificó sus acciones diciendo que la chica debería ver todo con luz brillante. La joven se sintió atraída por la audacia y la confianza en sí misma de su amante. Killian se acercó lentamente a ella, haciendo que su corazón latiera con dulce anticipación. De repente fueron interrumpidos por fuertes voces afuera. Los trabajadores del duque aparecieron en el momento más inoportuno y buscaron a su joven amo presas del pánico. Al escuchar sus voces, Killian se vio obligado a detenerse, porque nuevamente lo encontraron, como si fueran espíritus malignos. Al darse cuenta de que Helly no se iría así, el joven maestro le permitió entrar, lo que avergonzó mucho a su amante, ya que la niña tenía una apariencia inapropiada.
Habiendo recibido el permiso, el asistente y la criada entraron inmediatamente a la habitación. Kelly lloró y se quejó con el joven maestro, preguntándole por qué le estaba haciendo esto. Mientras allí ayudaba a Killian a cubrirse, los Sealy recogieron apresuradamente todas sus cosas. Todavía con las manos atadas, yacía irritada en la cama, esperando que terminara la farsa. Sealy pensó que tal vez no se encontraba cómoda. Luego se acercó vacilante y aún así desató a la dama, pero la bailarina ni siquiera le agradeció a la niña, porque creía que esto no era necesario, ya que ella misma podía manejarlo. Después de vestir y calzar al joven caballero, los trabajadores lo sacaron de la casa y lo enviaron al carruaje. El carruaje se balanceó ligeramente tan pronto como el tipo cerró la puerta detrás de él. Luego el cochero, que estaba esperando esta señal, inmediatamente tiró de las riendas y los caballos enganchados al carruaje se pusieron en marcha. Siguiendo las órdenes del duque, Killian fue trasladado de urgencia al condado de Clement. Ya en el carruaje, la criada le pidió al joven amo que se cambiara de ropa. Al darse cuenta de que era inútil resistirse, Killian comenzó a desvestirse de mala gana. Al estar tan cerca del objeto de su cariño, la niña se sonrojó de vergüenza. La admiración y el deleite eran visibles en sus ojos, porque este hombre era la encarnación de sus ideales, era exactamente como ella imaginaba a un verdadero héroe. Al darse cuenta de que había estado mirándolo durante demasiado tiempo, la criada rápidamente apartó la mirada para no revelar sus sentimientos. Luego de terminar de cambiarse, el joven maestro agradeció a Sandy con una leve sonrisa. Al escuchar su nombre de labios de su ideal, el corazón de la niña comenzó a latir más rápido y su respiración se aceleró. La gente respetaba al anterior conde Clement por su carácter fuerte y su sano juicio. El conde actual sabía que, aunque su padre perdió temprano a su esposa, nunca se convirtió en el héroe de los rumores escandalosos. Pero esto fue exactamente hasta el momento en que, a la edad de 50 años, se casó por segunda vez con una mujer que aún no tenía 30. Pero la mujer abandonó el mundo antes de tiempo, dejando atrás a un niño. Ella era la mayor belleza del reino de Alistair, Alexandra Clement. La niña volvió a irrumpir en la oficina de su hermano con quejas contra su prometido y afirmando que no quería casarse con él. Pero el conde no prestó atención a las palabras de su hermana, porque durante su compromiso, la niña se dirigió a él con esta observación por 1ª vez. Alexandra sintió resentimiento e impotencia porque su opinión no fue tomada en cuenta al concluir el compromiso. Al darse cuenta de que su hermano estaba haciendo oídos sordos a todas sus protestas, la niña ofendida se dio la vuelta y se fue. El conde creía que el padre malcriaba demasiado a su hija. Después de un tiempo, el carruaje del duque llegó a la finca del conde. Kelly le entregó al joven maestro un ramo de flores que había preparado con antelación. Le explicó al joven propietario que las flores fueron preparadas como regalo para Alexandra Clement. Killian tomó el ramo y salió del carruaje. Alexandra notó con semisarcasmo que esta vez el chico llegó a tiempo. Lord Winfred le respondió de la misma manera, expresando su alegría de que la niña estuviera parada sobre 2 piernas hoy. La tensión entre ellos era tan fuerte que se podía sentir en la piel, como gelatina espesa. Al ver las flores, la niña inmediatamente dejó claro que no iba a aceptar un ramo tan insípido. Pero al escuchar sus palabras, el chico inmediatamente le entregó un ramo con las palabras que le sienta muy bien. Alexandra estaba extremadamente molesta por el descaro y la falta de tacto del señor. Tomó el regalo con disgusto, diciendo que los rumores de que el señor tenía un sabor delicioso no eran ciertos, porque estas flores parecían haber sido cortadas de un campo cercano. Habiendo dicho esto, Alexandra de repente notó a la criada, que había estado parada junto a Killian todo el tiempo y mirándola con sorpresa e incomprensión. La señora se acercó a Sandy y le arrojó un ramo de flores y le dijo que se lo guardara. Luego ella se dio la vuelta y se fue. La doncella se quedó estupefacta, sin saber qué hacer. Pero Killian ignoró la acción de Alexandra y la siguió en silencio. Al comprender el desconcierto de la niña, Kelly le pidió disculpas y la envió de regreso a la finca. Le entregó dinero para el viaje y corrió tras el joven maestro. Durante algún tiempo la muchacha los cuidó, sin entender por qué al señor no le gustaba su novia, la primera belleza del reino. Pero luego se dio la vuelta y regresó, sin dejar de mirar el ramo que recibió en el camino y sin entender por qué la señora los llamó de mal gusto. Lo que más le molestó fue que esas eran las flores que había elegido con todo su corazón. Sandy decidió percibir el ramo como un regalo de su amo, porque también lo conmovía a él. Regocijada por el ramo recibido, la niña se dirigió de regreso a la mansión. Se sintió feliz y agradecida por las atenciones del caballero. Su corazón latía con fuerza, estaba emocionada por el día y parecía que esta emoción la mantendría despierta. Alexandra y Killian disfrutaron del té juntos en completo silencio. Una joven interrumpió el silencio, haciendo un comentario ingenioso, diciendo que era raro ver gente tambaleándose alrededor de las camas de mujeres frívolas.
El chico respondió no menos ingeniosamente, señalando que fue este camino el que lo llevó a ella. La señora no apreció la broma, considerándola demasiado vulgar, mientras que el señor insistió en que no se trataba de una broma en absoluto. Entonces Alexandra se enfureció, sugiriendo que Killian vino hacia ella directamente desde la cama de una persona similar, pero el chico ni siquiera pensó en negar nada, al contrario, complementó su teoría, diciendo que para poder venir a conocerla, tuvo que dejar a esa persona un rato atada a la cama. La joven quedó estupefacta ante tales detalles de la vida personal de su prometido y, sabiendo que él iba a convertirse en primer ministro, estaba extremadamente preocupada por el futuro de su país. De repente el chico señaló su cabeza. La niña observó su mano con atención, tratando de entender lo que iba a decir. Entonces el chico soltó su dedo y señaló su entrepierna. La chica siguió siguiendo el dedo del chico con la mirada. Mirándola directamente a los ojos, el chico dijo con una leve sonrisa que eran dos cosas completamente diferentes. Al escuchar estas palabras, el joven y puro aristócrata se quedó sin habla por la vergüenza. Inmediatamente llamó a los sirvientes presa del pánico. Mientras continuaba disfrutando de su té, Killian observó con calma la siguiente actuación que realizó su novia. Después de escuchar a su ama, la criada lanzó una mirada ambigua hacia su colega, después de lo cual Alexandra perdió el conocimiento y 3 sirvientas intentaron reanimarla. Esa escena no era nueva, por lo que ni siquiera estaba preocupado. Tratando de ocultar su irritación, Killian sonrió, lamentando no haber logrado escapar al reino vecino, rompiendo todos los lazos con su abuelo, antes de la conclusión de este compromiso. La niña estaba enojada y extremadamente insatisfecha con la expresión de su rostro. Al escuchar otra avalancha de acusaciones en su contra y la frase estándar sobre romper el compromiso, Killian se levantó de su asiento y respondió que si por él hubiera salido con la suya, habría roto este compromiso hace mucho tiempo. Se acercó lentamente a Alexandra, lo que la asustó mucho. Acercándose a ella y apoyándose en su oreja, le susurró en voz baja que antes del matrimonio debería convertirse en una dama más tranquila. La novia desnuda sería amordazada en la boca en su noche de bodas. Sonrió y se fue. La criada estaba un poco desconcertada, sin entender lo que pasó y por qué la dama estaba tan enojada, mientras que el caballero se comportó bastante decentemente. Hasta las lágrimas, la irritada novia estaba segura de que su novio estaba loco. Incluso estaba dispuesta a morir antes que convertirse en les. Era un día soleado y una locomotora de vapor corría por la ruta del ferrocarril, liberando nubes de humo y vapor. Sandy se sentó en uno de los reservados con un ramo de flores y miró por la ventana los paisajes que pasaban. A 3 horas en tren desde Riverton, y ahora ya se encuentra en el pequeño pueblo de Carlton, donde se encuentra la tumba de su madre. Al ver un rostro familiar, la niña saludó alegremente, que esperaba ansiosamente la llegada de su única hija desde la mañana. Al ver a su hijo después de una larga separación, el hombre sintió una gran alegría y alivio. En su ciudad natal, Sandy era considerada extraña. Un día decidió preguntarle a su padre por qué otras personas pensaban que ella era extraña. Entonces el hombre respondió sin la menor duda que ella no era nada extraña, sino especial y única. Al escuchar esta respuesta, la pequeña se sintió inmensamente feliz. Gracias a estas palabras, Sandy encontró su camino en la vida y, a los 15 años, en lugar de una boda como es debido, decidió ir a Riverton y convertirse en sirvienta. La niña le dijo a su padre que había visto a Alexandra Clement. Cuando el hombre preguntó cómo era ella, la niña respondió con admiración que, según dicen los rumores, era muy hermosa, tanto que incluso le daba vergüenza tener el mismo nombre. Nacidas el mismo día, la hija menor del conde Clement, el dueño de la cantera, y la hija de Matthew Willey, que trabajaba en esta cantera, recibieron el mismo nombre. Habiendo escuchado el nombre de la hija del conde, la madre de Sandy insistió en nombrarla a ella y a la hija de Matthew igual, creyendo que tal vez con un nombre similar su hija viviría un poco más noble. Se llamó Alexandra, pero esto solo provocó el ridículo, y en algún momento la niña las empezó a llamarse Sandy. Por muy hermosa que fuera la señorita Alexandra, la mejor siempre fue su Alexandra Willey. Aunque Sandy entendía que esa era solo la opinión de su padre, le complacía saber que, al menos para una persona en este mundo, ella siempre sería lo primero. Al regresar de la tumba de su madre, Matthew volvió a plantear el tema del matrimonio de Sandy, pero la niña solo se rió. Al despedirse de su padre, le contó sus planes de convertirse en la jefa de limpieza de la mansión de Chambery. A Matthew le preocupaba que para entonces su hija ya hubiera pasado la edad para casarse, mientras que a Sandy no le preocupaba especialmente esto. Padre amoroso, lo más importante era la felicidad y la salud de su hija. Le preocupaba que Sandy pudiera repetir la misma suerte que su madre. Al comprender la ansiedad de su padre, la niña tomó suavemente sus manos y, mirándolo directamente a los ojos, le prometió que viviría sana y feliz durante mucho,
Después de despedirse de su padre, la niña subió al vagón del tren y, deseándole salud, le hizo un gesto con la mano. Su padre le devolvió la sonrisa y también saludó con la mano. Llegó otra mañana luminosa y soleada. El cielo estaba azul y despejado, sin una sola nube. El joven aristócrata se despertó temprano en la mañana y comenzó a vestirse. Era muy elegante y con estilo, y siempre cuidaba su apariencia y trataba de lucir impecable. Mientras Quillian se ponía en orden, un asistente que estaba cerca hablaba simultáneamente de sus... El duque estaba mirando documentos de trabajo en su oficina. Según el cronograma, se suponía que Quillian y el duque asistirían a una reunión conjunta y luego almorzarían con los miembros de la cámara en la finca de Lord Granville, por lo que antes de irse, Lord advirtió a su abuelo que seguiría adelante. Al ver a su nieto en la puerta de su oficina, el duque le preguntó si hoy iba a votar en su contra, a lo que el tipo respondió en tono de broma que aunque era su nieto en casa, en política eran oponentes. El duque no entendía por qué Quillian era tan terco y por qué, rompiendo la tradición familiar, insistía en las reformas. Al mismo tiempo, el señor le había dicho repetidamente a su abuelo que creía que la ideología del Partido Conservador, que alimenta en los niños pequeños, era demasiado patético. El duque estaba de acuerdo con su nieto. Prohibir el trabajo mal remunerado para niños menores de 13 años. Establecer escuelas públicas y educación básica obligatoria para todos los niños fue un proyecto de ley que se aprobó por un voto porque Quillian, como oponente político del duque, terminada la conversación, el chico se despidió de su abuelo y se fue. A pesar de las severas palabras, el duque estaba sinceramente orgulloso de su nieto y aprobaba sus opiniones políticas. Observó sus acciones con anticipación, esperando ver si Quillian Winfred podía cambiar la historia. Entonces el duque Winfred debería ocupar uno de los escaños del Senado. En la mansión Clement, Alexandra estaba histérica desde la misma mañana y se negaba a ir a ningún lado. El conde ya estaba extremadamente cansado de este comportamiento de su hermana menor. A la niña se le ocurrieron varias excusas y motivos para rechazar la cena oficial en la finca Winfred. Sus palabras no surtieron ningún efecto, porque el padre que la complacía ya no estaba. El conde volvió a explicarle en detalle a Alexandra por qué debería apaciguar su temperamento y aceptar su compromiso con Quillian Winfred. Terminada la conversación con su hermana, ordenó a los sirvientes que la vistieran más bella que nunca. El conde creía que la belleza era todo lo que Alejandra tenía, por lo que le aconsejó que aprovechara su apariencia. Nubes oscuras se estaban acumulando lentamente en el horizonte. Cubriendo el sol, la tensión flotaba en el aire y se volvió sofocante. De repente el silencio fue interrumpido por un trueno sordo, como si advirtiera de una tormenta que se acercaba, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer al suelo, dejando rastros húmedos detrás de ellos. Una vez en su habitación, la joven comenzó a llorar amargamente, gritó y se indignó, diciendo que odiaba todo, aunque entendía que la decisión ya estaba tomada y era incapaz de cambiarla. La criada trató de calmar a su ama hablándole de Quillian de buena manera, porque muchas damas estaban dispuestas a darlo todo con tal de hablar con él al menos una vez. Pero conociéndolo personalmente, Alexandra estaba indignada por su comportamiento y consideraba que Quillian Winfred era de baja categoría. La criada no entendía el motivo del profundo odio de la joven hacia su prometido. Luego Alexandra habló sobre las palabras de Quillian durante la última fiesta del té. La criada se sorprendió, pensó que el chico tenía gustos inusuales, mientras que Alexandra lo consideraba terrible y repugnante. Al recordar el amor y el cuidado de su padre, Alexandra siempre soñó con un hombre que la amara de la misma manera. Al escuchar las palabras de la señora de que de lo contrario preferiría la muerte, la criada se preocupó. La joven se sintió terrible. Afuera llovía mucho, una tormenta azotaba el bosque, un fuerte viento doblaba los árboles y los relámpagos destellaban en el cielo. E incluso con ese tiempo, las criadas se vieron obligadas a recoger las setas favoritas del maestro para la cena oficial. Como fan del joven maestro, Sandy estaba muy feliz de coleccionar sus setas favoritas. De repente una de las chicas recordó que se suponía que Sandy tenía el día libre. Al ver la sorpresa de su colega de que estuviera trabajando con ese clima, a pesar de que se suponía que debía estar descansando, Sandy explicó que cambió con Megan, ya que saldría en su lugar en el aniversario de la muerte de su madre. De repente uno de los perros empezó a actuar inquieto. Ella no obedeció, lo que causó muchos problemas a la criada que sostenía la correa. Entonces Sandy ofreció su ayuda a su colega. A medida que la lluvia se intensificaba, haciendo imposible seguir recolectando hongos, los otros sirvientes sugirieron que se retiraran. Al darse cuenta de que no tenía sentido continuar con ese clima, Sandy decidió regresar también con los demás. Pero de repente el perro olió algo y de repente corrió a alguna parte. Sandy inmediatamente corrió tras ella para atraparla. De repente el perro se detuvo y empezó a cavar. Aprovechando que el perro estaba ocupado,
Sandy se acercó lentamente para agarrar la correa. En ese mismo instante, un fuerte rayo cayó sobre el árbol bajo el cual estaban parados. Luego un fuerte estruendo resonó en el bosque y una luz brillante los cegó por un momento. La niña saltó hacia atrás asustada. El perro se alejó al galope. La niña se torció el tobillo y cayó por el acantilado. Los truenos fueron ensordecedores. Alexandra se encontraba en el carruaje en ese momento, a medio camino del lugar de la cena oficial. Mojado y curtido por la intemperie, avanzaba lentamente por las carreteras arrasadas y llenas de baches. La criada intentó calmar a la asustada señora. Para ayudarla a relajarse un poco, la criada le dio un masaje en las manos. De repente el carruaje se sacudió violentamente y se detuvo. Un rayo cayó sobre el carruaje con una fuerza increíble, acompañado de un trueno ensordecedor. Sandy tuvo un sueño en el que se convertía en un hongo y saltaba alrededor de su amado maestro. Abrió lentamente los ojos y vio una habitación desconocida frente a ella. La joven doncella estaba encantada de ver que su ama había recobrado el sentido. Las criadas desconocidas se dirigieron respetuosamente a Sandy y le dijeron que había estado inconsciente durante 5 días, pero que la niña no entendía quiénes eran ni dónde estaba. Al notar su largo cabello negro, la niña quedó estupefacta. Al notar la expresión de su rostro, las sirvientas preocupadas le preguntaron si se encontraba bien. Sentada en la cama, vio a una dama noble en el espejo. Al mirar su reflejo, Sandy no podía creer lo que veía, porque no era ella, sino Alexandra Clement. Sentado en su habitación, Killian notó que algo había cambiado. Levantándose de su asiento, decidió mirar a su alrededor para entender qué estaba pasando. Se volvió hacia la criada, que en ese momento estaba limpiando, lo que la asustó mucho. Le preguntó a la niña qué pasó con la repisa de la chimenea. Respondió que el estante estaba un poco sucio. Luego Killian continuó señalando otras partes de la habitación mal limpiadas. También señaló que algunas cosas están fuera de lugar. Habiendo ordenado que todo fuera corregido, Killian salió de la habitación. Al ver al joven amo, uno de los sirvientes corrió hacia él. Transmitió con entusiasmo la orden del duque de que Killian visitara a Alexandra Clement y le preguntara sobre su salud. Esperando una negativa, el sirviente estaba dispuesto a empezar a persuadirlo, pero sorprendentemente aceptó ir allí en media hora. El chico quedó muy sorprendido por la humildad del joven maestro. De repente Killian le preguntó sobre el incidente con Sandy, aunque creía que se trataba de un incidente triste, pero sin una gota de compasión pensó que este incidente debía ser silenciado, ya que Sandy era solo una sirvienta. Al escuchar estas palabras, Killian de repente se detuvo y se volvió hacia él. Le preguntó al criado quién era. Al escuchar la respuesta de Henry, Killian añadió con una sonrisa que se trataba principalmente de política, y como político de apellido Winfred, necesitaba asumir la responsabilidad de este accidente ocurrido en su finca familiar. Al escuchar las palabras de su maestro, Henry aceptó obedientemente su voluntad. Al darse cuenta de que estaba en el cuerpo de otra persona, Sandy primero intentó contarlo todo con sinceridad. Sus palabras de que ella era ella, pero no ella, sonaron como los desvaríos de un loco. Tanto el conde como las criadas, al verla en tal estado, pensaron que se había golpeado la cabeza durante el accidente. Sandy intentó con todas sus fuerzas demostrar la veracidad de sus palabras y su cordura. Insistió en que si regresaba a Chambery, podría descubrirlo todo al encontrarse con su verdadero yo. Incluso para una persona que había experimentado esto directamente, era difícil de creerlo, y mucho menos para los extraños, por lo que, naturalmente, el conde, sin creer una sola palabra de lo que dijo, asumió que este era el próximo plan de Alexandra para romper el compromiso. Al ser una plebeya, no sabía cómo entablar correctamente una conversación con un aristócrata, porque lo único que podía hacer era disculparse e intentar una y otra vez explicar la situación. De repente su conversación fue interrumpida por una doncella que dijo que había llegado un mensaje del castillo de Chambery. Al escuchar la noticia de que Kyoyen Wenfual se dirigía hacia ellos para visitar a su novia, el conde se levantó de su asiento. El conde claramente no esperaba tal giro de los acontecimientos, porque era obvio que Killian solo tenía que ver a Alexandra en tal estado, e inmediatamente exigiría que se terminara el compromiso. Mientras él pensaba presa del pánico cómo evitarlo, la muchacha siguió insistiendo en que no era Alexandra y pidió regresarla a casa. Entonces, incapaz de soportar la tensión, el conde perdió los estribos y le levantó la voz a su hermana, asustándola así hasta la muerte. El hombre no entendía lo que le pasaba, aunque la joven era caprichosa y testaruda, nunca se comportaba como una loca. El conde incluso sugirió que su hermana realmente podría estar poseída por el fantasma de la doncella que murió ese día. El corazón de Sandy se congeló de miedo. Sintió un frío recorrer su cuerpo, y sus palmas comenzaron a sudar. Con voz temblorosa, la niña preguntó quién era la doncella muerta.
Al ver que su nerviosismo había regresado y la niña estaba medio desmayada, el conde le dijo sarcásticamente que esa era la mejor prueba de que ella era la verdadera Alexandra Clement. Pero Sandy ignoró todo, lo único que se le quedó grabado en la cabeza fue la frase sobre la criada muerta, así que saltando de su asiento repitió una vez más que ella era esa criada, y por tanto no podía morir. El conde no le creyó y, para evitar que la hermana loca se encontrara con el señor, ordenó que le dieran pastillas para dormir, y le dijeron a Quillian que aún no se había recuperado. La niña siguió gritando después del conde que se alejaba, pero nadie le escuchó y mucho menos le creyó. Una de las criadas, para calmar a la señora, dijo que era hora de tomar la medicina. La niña empujó al sirviente y se escapó, porque entendió que si tomaba pastillas para dormir, se volvería a dormir durante varios días. Huyó de las sirvientas lo más rápido que pudo, sin mirar atrás, sus gritos la perseguían, pero ella no se detuvo. Su corazón latía con fuerza y su respiración era difícil, y lo único en lo que podía pensar era en decirle a Quillian que Sandy Welling no estaba muerta. Su carruaje se acercó lentamente a la finca Clement. El sirviente en el carruaje escuchó un ruido afuera. Miró por la ventana y vio el revuelo que Alexandra había causado. El sirviente inmediatamente llamó a su amo para que mirara también por la ventana. Una joven descalza corrió hacia el carruaje, seguida de varias doncellas. Al ver a su orgullosa y arrogante novia así, Quillian se quedó sin palabras por la sorpresa. Pero el señor se sorprendió aún más cuando la niña pasó corriendo junto al carruaje y se dirigió hacia la salida. Ella nunca llegó a la puerta. Alexandra cayó boca abajo. Aunque tal situación sería humillante para una verdadera dama, no lo era para Sandy, por lo que la chica, sin prestar atención a quienes la rodeaban, se levantó nuevamente y continuó su camino. Habiendo conocido a la niña durante tantos años, el señor y su sirviente quedaron impactados por su acción. Una dama arrogante y orgullosa que siempre menospreciaba a todos se escapó descalza y con un vestido sucio de sus doncellas. Quillian corrió tras ella. Rápidamente la alcanzó y, agarrándola de la mano, dándose la vuelta, la niña miró al señor. El miedo era visible en sus ojos. Sus fuerzas la abandonaron y Alexandra perdió el conocimiento, justo en los brazos de su prometido. Al despertar en la cama, Sandy se dio cuenta de que este aristócrata era frágil, como una muñeca de porcelana. La criada entró a la habitación, quien se alegró al ver que la señora ya estaba despierta. Sandy estaba confundida. Al estar en el cuerpo de Alexandra, no sabía qué ni cómo decir. Para no volver a ser confundida con un loco, Sandy decidió comportarse como Alexandra Clement. Todavía no sabía cómo interactuar con las sirvientas ya que ella había sido una de ellas hasta ahora. Entonces Sandy decidió actuar lo más arrogante posible. Su voz irritada resonó por toda la habitación. Con los brazos cruzados sobre el pecho, volviéndose hacia su doncella, declaró que todo a su alrededor la irritaba y no podía soportarlo más. Al ver este comportamiento de la joven, la criada se puso feliz, pensando que su ama había vuelto a la normalidad. Dado que el sirviente creía en la idoneidad de Alexandra, Sandy esperaba que ya no le dieran pastillas para dormir. De repente la mirada sospechosa de la criada volvió de nuevo. Sandy palideció de miedo, sin saber dónde se había equivocado esta vez. Resultó que debido al hambre intensa, ni siquiera se dio cuenta de que había comenzado a comer una segunda ración. Aunque tenía muchas ganas de comer, para no despertar sospechas innecesarias, Sandy, como una auténtica aristócrata, tuvo que rechazar la comida, diciendo que ya no podía comer. Al ver el comportamiento habitual de la señora, la criada quedó encantada. Sandy tuvo que rechazar la comida, la sirvienta se volvió hacia su señora. Para no delatarse accidentalmente, Sandy pensó que la mejor opción sería volver a desmayarse. Habiendo tomado una decisión, Alexandra hizo precisamente eso. Al ver que esto no despertaba ninguna sospecha y, por el contrario, ayudaba a ganarse el favor de la criada, Sandy se dio cuenta de que en cualquier situación poco clara se podía utilizar este método. Es obvio que las criadas ya están acostumbradas a esto y están entrenadas en cómo cuidar a la amante en esos momentos. El duque estuvo preocupado durante la cena, ya que estaba preocupado por la salud de Alexandra. Quillian dijo que todo estaría bien porque no tenía heridas graves. El chico no quería molestar aún más a su abuelo, por lo que no habló del incidente durante su visita. Continuando la conversación, el duque preguntó a Quillian sobre la doncella que murió ese día, a lo que el señor respondió que, habiendo aceptado la responsabilidad, pagó una compensación a su familia. Al escuchar la respuesta de su nieto, el duque lo elogió por su excelente razonamiento y su sabia decisión.
Quillian se alegró de escuchar los elogios del propio duque. Apreciaba sinceramente a esa criada, ya que ella era la encargada de limpiar su habitación durante más tiempo, y además resistía su carácter. El duque y su nieto comenzaron a discutir cuestiones gubernamentales, en particular el proyecto de ley recientemente aprobado. El duque no entendía por qué los partidarios de la reforma se oponían al presupuesto propuesto en el proyecto, mientras que el señor creía que había una cantidad extremadamente grande de gastos inútiles. Llegó otra mañana y la finca del conde ya estaba ruidosa desde la misma mañana. La recién nombrada aristócrata, que recientemente había sido una sirvienta común y corriente que trabajaba en la casa del duque, se sintió extremadamente avergonzada cuando sus sirvientas la ayudaron a bañarse. Las criadas hicieron su trabajo de cuidar a su amante con diligencia y cuidado. Habiendo completado los procedimientos básicos, las criadas abandonaron la habitación, permitiendo que la joven descansara, que no estaba acostumbrada a tales procedimientos. Se sintió cansada después del masaje y el baño. Finalmente queda sola, la niña decidió no perder esta oportunidad y comenzó a prepararse para escapar. Se puso lo más sencillo que encontró en el guardarropa de la arrogante dama, un vestido negro. Sandy también decidió pedir prestado algo de dinero a Alexandra para pagar el viaje a su ciudad natal. La niña era honesta y no codiciosa, por lo que tomó solo 50 coronas. Estaba decidida a regresar a su antigua vida antes de que fuera demasiado tarde. La ciudad estaba animada y la gente corría por las calles, ocupándose de sus propios asuntos. Quillian y su asistente estaban sentados en un café esperando a Sir Wensley. El asistente notó a una chica que se parecía a Alexandra Clement, pero el señor no pudo soportar el hecho de que su arrogante y frágil novia pudiera estar fuera de su propiedad. Pero el asistente insistió en que era ella. Entonces Quillian miró por la ventana y vio a la niña, y su exquisita belleza realmente destacaba de las demás. Era alta y esbelta, con pelo largo y oscuro y ojos azules brillantes. La dama estaba sola, sin sirvientas, y obviamente tenía prisa en alguna parte, por lo que Quillian y su asistente decidieron seguir a la niña. Pero antes de que tuvieran tiempo de levantarse, fue Sir Wensley quien se acercó a la mesa y se disculpó torpemente por llegar. Quillian no estaba contento con el hecho de que el tipo apareciera en ese momento, por lo que dijo en tono irritado que si Elliot Wensley volvía a llegar tarde, no esperaría más. Mientras los hombres hablaban, la niña desapareció entre la multitud. Para los habitantes del pequeño pueblo frente a Matthew Corey, Willie se ha convertido ahora en un símbolo de desgracia. Posa cuando aún era joven y ahora ha muerto su única hija. Se compadecieron de su pérdida, pero muchos de ellos creían que todo era culpa suya, porque si no hubiera permitido que Sandy se convirtiera en sirvienta, nada de esto habría sucedido. Matthew siguió faltando al trabajo, lo que provocó el descontento de sus superiores, porque todo tiene un final. Entonces uno de los trabajadores dijo que si no regresaba a trabajar lo despedirían. Tras la muerte de su amada hija, el hombre perdió las ganas de vivir. Al llegar a su casa, Sandy vio a su demacrado padre, apenas arrastrando los pies, caminando hacia alguna parte. La niña decidió seguir a Matthew y vio que había llegado a la tumba de su hija. Lloró y pidió perdón a su bella Alexandra. Se culpó por el hecho de que su Sandy hubiera fallecido tan temprano. Fue muy doloroso para ella ver a su padre en tal estado. La niña se dirigió mentalmente a su padre, diciéndole que estaba aquí, que estaba cerca y que todavía estaba viva, pero Sandy no se atrevió a decir estas palabras en voz alta, porque ahora estaba en el cuerpo de Alexandra Clement, luchando por levantarse. Finalmente se levantó, le temblaban las piernas y su rostro estaba pálido y demacrado, estaba muy débil y no podía mantener el equilibrio, tambaleándose en diferentes direcciones, sin embargo, esforzándose por todos sus fuerzas. Después de que Matthew se fue, Sandy caminó hasta su tumba, temblando de miedo. No podía creer que su vida hubiera llegado a su fin y su corazón latía como si estuviera en shock. Al darse cuenta de la realidad, la niña cayó de rodillas desesperada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tratando de sobrellevar el dolor de darse cuenta de la realidad, la llevaron de regreso a su casa. Se paró en la puerta, nuevamente volviéndose mentalmente hacia su padre y diciéndole que estaba viva. Sandy deseaba tanto poder estar juntos de nuevo, poder acurrucarse en el pecho de su amado papá y sentir su calidez y consuelo. Pero ella nunca se decidió a tocar la puerta de su casa, porque esa no es su apariencia. Sandy entendió que su padre ya había experimentado muchas dificultades y pérdidas en la vida y no quería causarle más dolor y sufrimiento. Sentado en el carruaje, Quillian todavía pensaba en el comportamiento inusual de su novia. De repente ordenó que el carruaje se detuviera, lo que sorprendió mucho a su asistente. Mirando a la multitud, ordenó que le trajeran a la señorita Clement. Como Alexandra no se parecía a ella, el sirviente no la notó de inmediato. El señor tuvo que señalar con el dedo a su novia. La niña estaba pálida, con los ojos hinchados por las lágrimas,
el pelo despeinado y vestía un manto negro. Habiendo aceptado la orden, el hombre se acercó a la aristócrata para llamarla. Señalando el carruaje de Killian, el sirviente dijo que el amo la estaba esperando. Dado que Killian era el prometido de Alexandra, sería extraño negarse a seguir esperando la diligencia, por lo que Sandy tuvo que aceptar. Que tan pronto como la niña subió al carruaje, Killian fue el primero en iniciar la conversación diciendo que Alexandra parecía muy ocupada hoy. La niña respondió con lo primero que le vino a la mente, diciendo que estaba visitando a una amiga. Debido a su confusión, no se dio cuenta de cómo se dirigía a su prometido con la palabra maestro. Al darse cuenta de su error, se apresuró a corregirse y lo llamó Lord Wenfred. Al ver la apariencia desaliñada y el comportamiento extraño de Alexandra, Killian asumió que tenía problemas con la cabeza. Pero dada su relación, él decidió no darle demasiadas vueltas y le dijo que la iba a llevar a casa. Sin saber cómo responder ante tal situación, Sandy decidió permanecer en silencio. Y esto le pareció extremadamente sospechoso a Killian, ya que dada la naturaleza excéntrica de Alexandra, ella siempre encontraba algo que responder. Pero Sandy justificó su comportamiento diciendo que necesitaba ser una dama discreta. Entonces Killian decidió jugarle una broma nuevamente, diciéndole que si continuaba comportándose tan bien, evitaría la tragedia de tener arcadas en su noche de bodas. Al escuchar estas palabras, Sandy se quedó sin habla por la vergüenza. El corazón de la inocente muchacha no estaba preparado para tales bromas. Roja como un tomate, se alejó lo más posible del señor. Su reacción fue muy diferente a la primera vez, y lo más sorprendente fue que ni siquiera expresó indignación. Al cabo de un rato, el cochero informó que ya habían llegado a la finca del conde Clemente. Deteniendo el carruaje, el sirviente abrió la puerta y ayudó a bajar a la señora. Extremadamente avergonzada, olvidándose de los modales, salió corriendo del carruaje como una bala, dejando una última palabra de agradecimiento. Killian disfrutaba viendo a Alexandra así que no quería dejarla ir tan fácilmente. Le preguntó si le iba a dar lo que tenía en la mano. La niña quedó sumamente sorprendida por esta pregunta, ya que en sus manos sostenía monedas de plata con las que iba a pagar la diligencia. Al ser una plebeya, Sandy no entendía la relación entre aristócratas, por lo que estaba confundida y tomaba las palabras de Killian al pie de la letra. La niña no estaba segura de cuánto pagar, así que decidió pagar tanto como costaría un viaje en diligencia. Killian quedó tan atónito por estas acciones de su prometida que no entendió de inmediato cómo aceptó el dinero. Al ver la expresión del rostro del señor, Sandy pensó que tal vez se había equivocado con la cantidad. Entonces decidió añadir otra moneda encima. Killian estaba en shock, no sabía qué pensar. Sandy confundió su rostro, deformado por la sorpresa, con una sonrisa y decidió que esta vez el billete era satisfactorio y el viaje costaba 3 coronas. Habiendo pagado el viaje, la niña se despidió una vez más del señor antes de partir, y agradeciéndole nuevamente, Sandy se dio la vuelta y se fue. Al darse cuenta de que el prometido de Alexandra la estaba mirando, Sandy intentó caminar lo más elegantemente posible. En lugar de la elegante sierva pretendida, su andar recordaba más al de una paloma gorda. Después de que ella se fue, Killian continuó mirando las monedas confundido. Otro día más en el cuerpo de otra persona ha terminado. Sandy seguía atormentada por alucinaciones en las que Alexandra exigía que le devolvieran su cuerpo. La niña escuchó claramente a alguien enojado llamando la vil sirvienta que había ocupado descaradamente su cuerpo. Era una Alexandra enojada, que estaba extremadamente indignada por este giro de los acontecimientos. Pensó que Sandy había tomado deliberadamente su lugar y le exigía que abandonara su cuerpo. De repente se acercó a él, tratando de sacarlo de su cuerpo, pero todo estaba igualado, porque ella no tenía forma física, por lo que ni siquiera podía tocarla. Al ver las manos de Alexandra pasar a través de ella, Sandy también se sorprendió mucho. Le preguntó a la señora por qué era transparente. La joven enojada volvió a culpar a Sandy de todo, diciendo que todo fue por su culpa. Entonces la niña se asustó, pensando que Alexandra se había convertido en un fantasma. Pero la enojada señorita Clement continuó persiguiéndola y exigiendo que le devolvieran su cuerpo. Por mucho que lo intentara, todavía no podía tocar el cuerpo. Alexandra entonces decidió que la única manera de regresar a su cuerpo era que Sandy lo abandonara primero. Pero ninguna de las chicas sabía cómo hacer esto. Sandy no tenía a dónde regresar porque su cuerpo había muerto. Alexandra continuó persiguiendo a Sandy por la habitación, acusándola de robar y exigiendo que le devolvieran su cuerpo. Así corrieron en círculo hasta que uno de ellos se desplomó exhausto. Como solo Sandy tenía cuerpo físico, solo ella se sentía cansada. Alexandra estaba extremadamente indignada por la actitud descuidada de la criada hacia su cuerpo. Su precioso cuerpo fue herido por algún plebeyo. Ese trato hacia su cuerpo era inaceptable. Le tendió la mano a la criada para que la masajeara. Sandy intentó cumplir su voluntad, pero, como era de esperar,
no pudo tocar a su amante. Alexandra lloró de desesperanza, sin dejar de enojarse y amenazar con no dejar en paz a la criada. Habiendo dicho estas palabras, de repente desapareció, dejando a Sandy sola. Sandy estaba en estupor. No entendía lo que había pasado y no sabía qué hacer. Desde la mañana hubo alboroto en la mina. Uno de los trabajadores le dijo al jefe que Matthew estaba robando mármol. Otros trabajadores intentaron razonar con él para que se detuviera, pero Matthew no pensó que estaba robando algo que le pertenecía. Decidió renunciar y como trabajó en la mina durante 25 años, creyó con razón que ese era su beneficio de jubilación. El patrón intentó detenerlo, pero Matthew ni siquiera iba a escuchar. Estaba seguro de que el gran dueño de Nari no saldría perjudicado si le asignaba una piedra a su trabajador, que llevaba tantos años encorvado sobre ella por unos centavos. Habiendo dicho esto, el hombre se alejó, dejando atrás al sorprendido jefe. Al comprender su dolor tras la muerte de su hija y decidir que Matthew había perdido la cabeza por esta razón, el jefe decidió que era mejor no meterse con él y dejó. El día era especialmente brillante y soleado, como si anticipara un baile real. Mientras que todas las jóvenes soñaban con asistir al menos una vez a tal evento, una chica noble discutió con su hermano desde la misma mañana y se negó a ir al baile. Pero el conde creía que como su hermana ya se había recuperado, debería estar presente en el baile. No escuchó las objeciones de Alexandra y terminó la conversación con la orden de prepararse y esperar a su prometido. Entonces Sandy pensó que la única forma de evitarlo era volver a desmayarse. Como si leyera sus pensamientos, el conde inmediatamente le advirtió que ni perder el conocimiento ni otra histeria ayudarían, ya que en cualquier caso simplemente la enviaría al carruaje de Killian. Y a la hora señalada, con un elegante vestido azul y blanco que parecía jugar con la luz, se sentó una niña. Sus ojos azul celeste irradiaban ternura y misterio, como si reflejaran las profundidades del océano, y su cabello negro, cuidadosamente recogido, le dio especial elegancia y sofisticación. El carruaje se deslizó suavemente por el sinuoso camino que conducía al majestuoso castillo. La señora sentada en el interior observaba el paisaje circundante, tratando de apartar la mirada de su encantadora compañera, que lucía especialmente hermosa esa noche. Pero la mirada de la dama era tan penetrante que el chico no pudo evitar notar su dirección. Tomada por sorpresa, entró en pánico y comenzó a negar cualquier sospecha. Afirmó que su mirada fue accidental y no tenía ningún significado especial. Parada en el carruaje frente a su ideal, no pudo ocultar su vergüenza. Su corazón latía más rápido y sus mejillas se sonrojaron. El atento señor se dio cuenta e inmediatamente sugirió que tal vez su compañero sentía calor o sofocación en el estrecho carruaje. Al escuchar una respuesta negativa, Killian pensó que entonces tal vez la chica estaba emocionada por él. Sentada en el carruaje, al escuchar estas palabras, sintió que se le daba un vuelco el corazón, porque la verdadera Alexandra solo sentía odio por su prometido. Al ver la divertida reacción de la chica, Killian decidió bromear con ella, y con una sonrisa en su rostro, le dijo que como era su prometida, podía temblar tanto como quisiera. Y al notar su confusión, le tocó suavemente el rostro con una sonrisa maliciosa. Para calmar al menos un poco su corazón, Sandy decidió cerrar los ojos e imaginar algo más, algo que no tenía ninguna relación con el maestro. Al no lograr ninguna reacción, el chico retiró la mano. Esto era algo nuevo y no típico de su novia, porque antes Alexandra se habría vuelto loca y montado otro espectáculo, por lo que el chico pensó que tal vez estas eran las consecuencias de ese accidente. Pronto el carruaje llegó al palacio. El maestro de ceremonias anunció la llegada de Lord Killian Winfred y Lady Alexandra Clement. A diferencia de Alexandra, esta era la primera vez que Sandy estaba en palacio y, además, participaba por primera vez en un baile aristocrático. Estaba temblando por todos lados y estaba pálida como la tiza, y cuando vio al rey y a la reina, se quedó completamente sin palabras. De pie frente a la realeza, no sabía cómo comportarse ni cómo saludarlos adecuadamente. Killian se sorprendió por este comportamiento de su novia, porque Alexandra era conocida como la reina de la alta sociedad. Al acercarse al lugar donde debían saludar a la pareja real, el señor aconsejó a Alejandra que contuviera la respiración. Sentados en sus tronos, el rey y la reina se turnaron para recibir los saludos de todos los aristócratas que llegaban. De acuerdo con la etiqueta, Killian hizo una reverencia y saludó a los gobernantes primero, pero de repente se dio cuenta de que Alexandra se comportaría de forma extraña. En lugar de hacer una elegante reverencia, hizo una profunda reverencia y agachó la cabeza casi hasta el suelo. Toda la alta sociedad quedó conmocionada, y solo la sabia reina aceptó su saludo con una suave sonrisa y le agradeció su profundo respeto. Killian intentó ayudarla a levantar la cabeza lo más casualmente posible. Agarrándola de la mano, rápidamente la sacó del salón de baile. Repentinamente sonrojada por la falta de oxígeno,
lo miró fijamente a los ojos y le preguntó si ya podía respirar. Que no podía imaginar que la chica tomaría su consejo tan literalmente, respondió que era libre de hacer lo que quisiera. Después de estas palabras, la niña exhaló aliviada y finalmente pudo respirar profundamente. Otros aristócratas la llamaron. Durante el descanso la elogiaron y le preguntaron por su bienestar. El señor tampoco pasó desapercibido. Una de las chicas expresó su admiración por tan maravilloso caballero. Al darse cuenta de que era superfluo en una compañía femenina, Lillian decidió dejar a Alexandra con sus amigas. Pero Sandy se sentía incómoda entre chicas desconocidas, especialmente aristócratas, por lo que detuvo a la única persona que conocía incluso antes de convertirse en Alexandra. Olvidándose de la relación entre la verdadera Alexandra y su prometido, Sandy, desesperada, le pidió que no se fuera y que no la dejara sola. Killian quedó estupefacto por este comportamiento de la arrogante y arrogante Alexandra. Las otras chicas también estaban confundidas por el extraño comportamiento de su amiga. Poniendo el modo de novio ideal, acercó con cuidado a la chica hacia él y, disculpándose, pidió a los jóvenes aristócratas que le dieran el lugar del interlocutor de Alexandra para ese día. La actuación del señor fue magnífica. Las jóvenes quedaron inmediatamente impregnadas de su ternura y cuidado. Tras despedirse con tan agradable nota, la joven pareja se marchó. Al salir a la terraza, el señor ofreció a su novia una copa de champán espumoso. Toda agradecida el vaso. Solo después de que Sandy tomó un sorbo se dio cuenta de que era alcohol. Su rostro se torció ante el sabor desagradable e inmediatamente lo escupió. Estaba tan sorprendida que ni siquiera se dio cuenta de inmediato de cómo se le cayó el vaso. Inmediatamente se arrodilló y comenzó a limpiar los zapatos del maestro. Olvidándose de su papel de Alexandra, Sandy dijo con una sonrisa que ya todo estaba claro. Durante todo este tiempo, Killian observó las acciones de la noble dama con desconcierto. Y solo ahora Sandy se dio cuenta del error fatal que había cometido. Quería caer al suelo por vergüenza. Después de tantas cosas raras, Killian empezó a sospechar que Alexandra estaba tramando algo otra vez. Mirándola a los ojos, le preguntó enojado a la niña qué tenía en mente. Sandy palideció de miedo. Su mente se aceleró con pensamientos sobre cómo podría explicar la situación y evitar conflictos sin revelar la verdad. Una música repentina interrumpió su diálogo. Killian le tendió la mano a la chica y la llamó a alguna parte. Al darse cuenta de que le estaba invitando a bailar, Sandy se preocupó. Ella comenzó a objetar confundida, diciendo que no podía hacer esto bajo ninguna circunstancia. Sandy recordó las palabras de su padre de que si aparecía un hombre que a ella le gustaba, bajo ninguna circunstancia debía bailar con él antes de la boda. Pero Killian no la escuchó, se le estaba acabando la paciencia. Al llegar al centro del salón de baile, el señor tomó suavemente la mano de Sandy con su mano izquierda y la agarró por la cintura con la derecha. Mirando a la chica con una mirada severa, Killian le pidió de manera convincente que se comportara como antes y que no hiciera nuevas actuaciones. En los círculos seculares, Alexandra fue llamada la mariposa azul, porque el día de su debut, en lugar de un vestido blanco, llevaba uno azul y era hermosa, como una mariposa sofisticada. A partir de ese día desempeñó este papel de manera inquebrantable, al menos hasta el baile de hoy. Sandy bailaba muy torpemente y constantemente pisaba los pies del señor. Dada su gracia anterior, Killian pensó que estaba haciendo esto a propósito. No queriendo deshonrar a su pareja, siguió disculpándose. Todos los aristócratas quedaron completamente conmocionados por lo que estaba sucediendo. Killian estaba irritado, considerando esto como otra broma de su novia malcriada. Pero Sandy realmente lo intentó. Incluso sus manos temblaban de emoción. Al observar su condición, el señor comprendió que lo más probable es que no estuviera mintiendo. Para no convertirse por completo en el hazmerreír, Killian sugirió detener el baile, pero según la etiqueta, el baile tenía que terminar, por lo que abandonar el salón así era inaceptable. Entonces Killian sugirió que Alexandra usara su forma favorita de resolver todos los problemas. Sandy no consideró apropiado desmayarse en pleno palacio, ya que sería un comportamiento inapropiado. Pero, por otro lado, la verdadera Alexandra no prestó atención al tiempo y al lugar. Además, perder el conocimiento es mejor que ese baile. Al darse cuenta de que todavía tendría que encontrar algún tipo de excusa para la alta sociedad, Killian se ofreció a justificar el desmayo por el hecho de que la niña aún no se había recuperado de lo sucedido. Todos los detalles. La joven pareja tomó una decisión común: implementar su plan lo antes posible. Aprovechando el momento oportuno, Sandy decidió hacer el papel de perder el conocimiento y cayó en los brazos de Killian. El señor desempeñó su papel magníficamente, mostrando visible preocupación y recogiendo con cuidado a su novia en brazos. Bajo la atenta mirada de los aristócratas, Killian caminó elegantemente hacia la salida, llevando a Alexandra en brazos. Los aristócratas los miraron desconcertados. Luego de este incidente,
Los invitados se dieron cuenta de que el extraño comportamiento de la niña se debía a su mala salud. Los aristócratas, después de haber relacionado el reciente accidente con el actual desmayo de la niña, llegaron a la conclusión de que, a pesar de su apariencia saludable, todavía no se había recuperado por completo. Después de salir del salón de baile, la joven pareja subió inmediatamente al carruaje. Gillian le susurró en voz baja que podía abrir los ojos. Admirando el dulce comportamiento de Alexandra, no perdió la oportunidad de burlarse de ella, y con una sonrisa la comparó con una oruga azul. Sandy no entendió el significado del chiste y no entendió por qué la comparaba con una oruga. Gillian luego decidió aclarar su broma preguntándole a Alexandra si alguna vez había visto orugas retorcerse. Así es exactamente como pensó que se veía la niña entonces. Sandy se dio cuenta de que sus habilidades de baile dejaban mucho que desear, por lo que ni siquiera podía oponerse. Ver a su amo sonreír tan alegremente fue una verdadera bendición para la criada común y corriente que tanto lo admiraba. Sandy no pudo evitar sonreír cuando escuchó su risa contagiosa. Esto ocurrió el día en que el trabajo de Sandy en Chambery cumplía exactamente un mes. Al ver lo mucho que limpiaba, una de las criadas sugirió que le gustaba. Con una sonrisa triste, respondió que Megan tenía razón, porque no hay nada en el mundo que salga como a ella le gustaría, y aquí el resultado depende directamente del esfuerzo realizado. Tomando una escoba y un trapo en sus manos, la niña sintió como si se convirtiera en la dueña de todo el polvo del mundo. Cuando Megan escuchó esta frase, le pareció divertida. Inclinó la cabeza juguetonamente hacia Sandy, como si saludara a la realeza. La niña se sintió avergonzada, pero le siguió el juego a su nueva amiga. Desempeñando el papel de dueña del polvo y su asistente, las niñas continuaron limpiando. Un sonido inesperado vino detrás de ellos, causando que las criadas se sobresaltaran. Vieron que todo este tiempo el joven maestro había estado en la habitación con ellos. Sonrió involuntariamente al haber presenciado un momento tan divertido. Gillian se acercó a las sirvientas, causándole cierta vergüenza a Sandy, ya que este era su primer encuentro. Sin perder la oportunidad de bromear, se acercó a las criadas y se volvió hacia Sandy con una sonrisa, llamándola Alteza. Deseaba que ella ganara la lucha contra el polvo. Ese día la niña estaba muerta de vergüenza, pero al mismo tiempo estaba feliz porque pudo ver la brillante sonrisa del caballero. Para Sandy esa situación fue algo similar a esta, pues a pesar de todas las dificultades, en ese momento ella era feliz. Al notar cómo Alexandra se sonrojó, el señor le preguntó si se sentía mal. Luego, en respuesta, la niña avergonzada bajó la mirada y respondió que estaba bien. Pero Gillian no le creyó, diciendo que no le creería hasta que la niña levantara la cabeza. Sandy estaba demasiado avergonzada para mirar al maestro directamente a los ojos, por lo que se dio la vuelta, pero al ver su reacción, él colocó suavemente sus manos en sus mejillas para levantarle la cabeza y mirarla a los ojos. Al levantar la vista y encontrarse con la mirada de Gillian, Sandy trató de no sonreír para no parecer demasiado ingenua o incómoda. Su sonrisa era tan hermosa que la niña no podía quitarle los ojos de encima. No podía apartarse de sus ojos, que parecían arrastrarla al abismo. A cada momento crecía su admiración por su belleza y encanto, y sus pensamientos se confundían, por lo que decidió cerrar los ojos para no ahogarse en el charco de sus sentimientos. Pero después de un momento, sorprendida por la pregunta de Gillian sobre la pérdida de memoria, Sandy de repente abrió los ojos. Ella estaba confundida y no sabía cómo responder. Sandy admitió tímidamente que su memoria estaba un poco confusa y no podía recordar algunos detalles del pasado. Gillian entonces decidió aclarar si bailar era uno de los pocos detalles que no recordaba. Al escuchar esta pregunta, Sandy recordó su fallido baile en el salón de baile y respondió con cierta confusión que hubo algunos momentos que le costaban recordar, pero el médico aseguró que todo se estabilizaría con el tiempo. Para no delatarse, Sandy, imitando los modales de Alexandra, dijo en tono arrogante que las preguntas y el comportamiento sin tacto de Gillian la irritaban. Al ver a la vieja Alexandra frente a él, Gillian se alejó de ella nuevamente. Notó con una sonrisa que Alexandra siempre había sido un poco extraña desde su primer encuentro, por lo que ahora la diferencia en su comportamiento no era particularmente notable. La niña se sintió un poco avergonzada y no supo cómo reaccionar ante esto, pero después de ordenar sus pensamientos, se dirigió al señor con una pregunta. Con cierta confusión en su voz, le preguntó a Gillian su opinión sobre si ser raro era algo negativo o malo. Después de pensarlo un poco, respondió que ser extraño y divertido era mucho mejor que ser ordinario y aburrido, y añadió con una sonrisa que por eso todavía no ha roto su compromiso con ella. Al escuchar sus palabras, la niña decidió que se trataba de otra extraña broma del caballero, pero en ese momento Gillian estaba bastante serio. Después de un rato, el carruaje se detuvo y salieron. Tras acompañarla hasta la finca,
el señor se despidió de ella. Pero antes de que pudiera regresar al carruaje, la chica lo llamó de repente. Le entregó una pequeña cantidad de dinero. Al ver que eran 6 coronas, Guillén inmediatamente se dio cuenta de que se trataba de un billete de ida y vuelta. Al darse cuenta de que el chico estaba confundido, Sandy comenzó a preocuparse, pensando que había calculado mal algo. Pero el señor la tranquilizó diciéndole que, al escuchar estas palabras, la niña se calmó y le agradeció por un día bien aprovechado. Guillén volvió a sonreír y se despidió, sin perder la oportunidad de mencionar una vez más el hermoso baile que realizaron juntos en el baile. La niña volvió a quedar cautivada por su sonrisa. Sintió cierta decepción al darse cuenta de que el caballero no solo le estaba sonriendo, comenzó a admirarlo aún más, al darse cuenta de que un hombre tan noble sonreía incluso a la gente común y a los sirvientes. De regreso a su habitación, Sandy estaba en la terraza, disfrutando de la vista del cielo nocturno y recordando todo lo que había sucedido durante el día. Esta noche fue como un sueño y asumió que era un regalo del cielo para la pobre doncella fallecida prematuramente. Ahora que Sandy vio a su padre, aunque desde lejos, y se convirtió temporalmente en la novia de Guillén, estaba mentalmente preparada para devolverle el cuerpo a su amante. Oró por el pronto regreso de Alexandra, para poder devolverle su cuerpo. Ha pasado medio mes desde entonces. Ha llegado otra mañana. Sandy despertó nuevamente en el cuerpo de Alexandra y estaba confundida, sin entender a dónde se había ido la verdadera Alexandra, pues desde ese día nunca regresó. Para entonces ya había empezado a acostumbrarse a su nuevo cuerpo y estilo de vida. Sandy supuso que tal vez la señora no iba a regresar, y en algún momento las criadas dejaron de venir a despertarla por la mañana, y durante este tiempo, Sandy logró reunir su colección de limpieza. Todas las mañanas disfrutaba ordenando ella misma su habitación. Lavó las ventanas y limpió con cuidado el polvo de la habitación. Habiendo terminado el trabajo y viendo los resultados de su trabajo, la niña sintió una profunda satisfacción. En una situación tan ambigua, cuando no era ni una criada muerta ni una amante viva, Sandy solo se sentía viva mientras limpiaba. Estaba sola con sus experiencias y problemas, y cada día, al despertarse, tenía que prepararse de manera positiva. En la finca del duque, todo se desarrolló según el escenario habitual. El asistente se sorprendió al notar que el joven caballero estaba sentado tranquilamente y absorto en la lectura de un libro, mientras debería haberse estado preparando para una reunión con la señorita Clement. Guillén respondió con humor, como siempre, sin perder nunca la oportunidad de bromear. Entonces Heli preguntó sobre la relación del señor con la linda bailarina, a lo que él respondió que su relación no era tan seria. Habiendo terminado la conversación, Guillén y su asistente se dirigieron a la finca de Clement. Heli se sorprendió de que el señor aceptara tan rápido e inmediatamente se preparó para partir. Guillén explicó esto diciendo que Alexandra solía ser molesta y divertida, pero después de ese incidente, su agresión disminuyó. El señor notó que con ella se sentía mucho más cómodo y divertido. El conde y su esposa también se sorprendieron mucho de que Alexandra no hiciera una escena y no exigiera que se rompiera el compromiso. No sabían que estaba provocando los cambios en ella, pero esperaban que todo siguiera así, porque últimamente la niña se había comportado tranquila y calmadamente. Podría convertirse en una buena esposa. El conde también estaba muy contento de que recientemente el señor hubiera comenzado a tratar mejor a su novia. Siendo un político de la vieja escuela, consideraba a Guillén demasiado blando en sus planteamientos y decisiones. Si bien estaba dispuesto a obligar a la gente a trabajar por una miseria, el señor presentó sus asuntos de manera más honesta y justa, partiendo del hecho de que en asuntos políticos y comerciales Guillén incluso se opone a su abuelo como pareja. La condesa no estaba segura de que después de la boda el chico defendería los intereses de su familia. El conde estaba seguro de que con el tiempo Guillén recobraría el sentido, pero ahora, debido a su edad, simplemente no comprende cuáles son las realidades de este mundo. Consideraba al señor un joven tonto que quería cambiar el mundo. Guillén era el heredero de la casa más respetada y poderosa del reino, razón por la cual la pareja del conde quería casar a Alexandra con él. Al ver que Alexandra salió sin paraguas, la criada se apresuró a traerle uno. Como toda una dama, Sandy tomó un paraguas, pero en el fondo estaba infeliz, porque quería disfrutar un poco más de los rayos del sol otoñal. La criada siguió cuidando ansiosamente a su señora. Sandy no se sentía cómoda con tal cuidado, pero tampoco podía oponerse mientras desempeñaba el papel de Alexandra. Ya tenía calor, pero Sandy tuvo que soportar este tormento en silencio para no volver a parecer extraña. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de las ruedas de los carruajes y el relincho de los caballos. El invitado tan esperado llegó a la finca del conde Clemente. Sandy se alegró mucho de volver a verlo.
Durante este tiempo Killian se volvió aún más guapo de lo habitual. Sandy miró a su amo con la admiración reflejada en sus ojos brillantes. Killian sintió que el color subía a sus mejillas y trató de mantener la calma ante la mirada de su prometida. La joven pareja pasó un rato en un ambiente acogedor, disfrutando del té, pero esta vez algo cambió y el ambiente entre ellos era diferente. Alexandra parecía más relajada y tranquila, lo que le daba a sus ojos un brillo y expresividad especiales. Killian estaba dispuesto a vender su alma para que su novia mantuviera la boca cerrada, pero ahora la niña bebió tranquilamente su té. Sandy observaba atentamente a su maestro y cada vez que lo veía sonreír, la alegría llenaba su corazón. Con una sonrisa en su rostro, no pudo ocultar sus emociones, y el señor, al notarlo, le preguntó el motivo de su alegría. Sandy se emocionó con las palabras que escuchó y al instante decidió asumir el papel de Alexandra molesta, actuar como una dama noble. Killian tuvo un gran placer en burlarse de la nueva versión de su novia. Al escuchar las palabras de que finalmente había aprendido a sentarse correctamente, la niña se estremeció de irritación, porque esta era una habilidad común que todos aprenden. Carol Killian no se quedó ahí, comenzó a aplaudir sarcásticamente, felicitándola por este logro. El señor deseó que aprendiera a caminar correctamente antes de cumplir los 30, lo que avergonzó mucho a Sandy, pues estaba segura de que caminaba rápida y eficientemente. Complacido con su reacción, el chico sonrió y continuó bebiendo té. De repente Sandy se quedó en silencio. Su mirada se posó en la taza de té aromático que estaba sobre la mesa. Al mirar su reflejo, la niña repitió mentalmente una y otra vez que no era Sandy quien estaba aquí y ahora, sino Alexandra. Se dio cuenta de que no estaba actuando como Alexandra y se dio cuenta de que sus emociones ahora le estaban traicionando, por lo que rápidamente tomó un sorbo de té, tratando de calmarse. Sandy estaba muy tensa, tratando de actuar como una dama noble. Contando cada sorbo que tomó, recordó cómo una vez bebió una taza entera de un solo trago porque el té estaba delicioso. Esta fue la primera vez que bebió una bebida tan deliciosa, pero las criadas, al ver este comportamiento de su ama, quedaron estupefactas. Por eso no pudo pedir otra taza, porque se dio cuenta de que esto no era típico de la verdadera Alexandra. Luego decidió probar los hígados, que también resultaron muy sabrosos. Por eso no se dio cuenta cómo se comía, lo que nuevamente sorprendió a las sirvientas que la atendían en ese momento. Al darse cuenta de que era una mala imitadora de Alexandra, Sandy decidió hacer lo único en lo que era buena. Se desmayó otra vez. Tomó la firme decisión de no cometer ese tipo de errores hoy. Sandy luchó por resistir la tentación de las galletas que había sobre la mesa y la atraían cada vez más. Killian estaba mirando por la ventana, observando con entusiasmo el juego de luces y sombras en la calle. Al darse cuenta de esto, Sandy decidió comerse rápidamente una galleta mientras él no miraba. Pero tan pronto como extendió su mano hacia el plato, el señor inmediatamente se volvió hacia ella. La niña agarró la galleta en su mano, sintiendo una oleada de emoción. En ese momento los pensamientos daban vueltas en su cabeza. Estaba tratando de encontrar al menos alguna excusa para Killian. Al notar la confusión de Alexandra, el señor decidió ayudarla y le dijo que podía comerse las galletas. Estando agradecida a su oferta, Sandy sonrió y comenzó a disfrutar de las galletas, sintiéndose un poco avergonzada pero gratamente aliviada. Se sentía extremadamente incómoda comiendo bajo la mirada de su maestro. Para aligerar un poco el ambiente, invitó al señor a probar también las galletas, pero luego notó que la bandeja estaba demasiado lejos de él. Entonces Sandy, por costumbre, actuó como una criada. Se acercó silenciosamente y colocó la bandeja justo frente al dueño. Killian se dio cuenta de esto inmediatamente, y sin perder la oportunidad, irónicamente la elogió por el hecho de que ahora había pasado de ser una loca a ser una sirvienta, enfatizando que esto era incluso útil. Sandy estaba indignada por estas palabras, pero ni siquiera tenía nada que responder. Al darse cuenta de que no había logrado ser Alexandra, Sandy rápidamente se acercó a la ventana para evitar la mirada de Killian, pero el chico la siguió. De pie junto a la ventana, la niña estaba a punto de caer al suelo y no entendía por qué el chico se acercaba tanto. De repente escuchó el crujir de una galleta y llamó su atención. El señor que estaba cerca disfrutaba tranquilamente de las galletas. Miraba por la ventana y no le prestaba mucha atención. La niña involuntariamente comenzó a admirarlo nuevamente, sin entender cómo una persona podía ser tan hermosa incluso cuando estaba comiendo. Luego le ofreció otra galleta para que pudiera admirar por más tiempo esta hermosa vista. En la ciudad natal de Sandy, el sol brillaba intensamente. Los vecinos se sorprendieron al ver a Mateo, pues hacía mucho tiempo que no salía de casa. Todos se preguntaban por qué salió y a dónde iba. Tenía especial curiosidad por saber qué había en el carrito. Era una estatua de mármol de su esposa y su hija que Matthew colocó junto a sus tumbas. Miró la estatua con amor y asombro,
que encarnaba las imágenes de su amada esposa y su hermosa hija. No pudo contener sus emociones y las lágrimas brotaron de sus ojos. Abrazó la estatua, sintiendo una gran tristeza y pesar por no poder proteger a su familia. Oró pidiendo perdón por no haberlos protegido. Después de mucha deliberación, después de preguntarle a su esposa e hija, Matthew decidió dejar atrás esta ciudad. Ya no podía vivir en una casa llena de recuerdos de Sandy y su madre. Decidió mudarse a otra ciudad para empezar una nueva vida y dejar atrás el pasado. Esa noche Sandy tuvo un sueño sobre su padre. Matthew se iba, dejándola atrás, pero él no la escuchó. Incapaz de alcanzar a su padre, se despertó de su sueño con los ojos llenos de lágrimas. Se sentó en la cama, tratando de calmarse y darse cuenta de que todo era solo un sueño. Sus emociones seguían abrumándola y decidió visitar a su padre para calmarse. Ese mismo día puso rumbo a su ciudad natal. La niña decidió que como aún no podía abandonar el cuerpo de Alexandra, sería mejor contarle, pero al mismo tiempo, le preocupaba que si la verdadera Alexandra regresaba y tomaba su cuerpo, Matthew no podría soportar ese golpe por segunda vez. De una cosa estaba segura, después de solo 3 horas, la niña ya estaba parada frente a su casa, pero para su sorpresa, había un candado en la puerta. Esto le causó gran sorpresa, pues recordó todos esos momentos en los que su padre se fue dejando la puerta abierta. Matthew siempre tomaba sus palabras sobre la necesidad de cerrar puertas con cierta ligereza y bromeaba diciendo que no había nada valioso en su casa excepto la hija más hermosa. Al darse cuenta de que algo andaba mal aquí, corrió a revisar los establos. Sandy descubrió que allí no estaban ni la mula ni el carro. El corazón de la niña se llenó de ansiedad y pánico, e inmediatamente corrió hacia los vecinos, con la esperanza de obtener información sobre el paradero de su padre. Se volvió hacia los vecinos, queriendo saber qué pasó y dónde había desaparecido Matthew. Entonces uno de los vecinos del pueblo le contó que Matthew Wiley abandonó la cantera por motivos desconocidos, pero, al mismo tiempo, el hombre sugirió que se había vuelto loco tras la muerte de su única hija. Terminada la historia, el hombre preguntó quién era la desconocida, porque parecía una chica de una familia noble. Sandy quedó confundida y se fue sin responder la pregunta. No podía entender a dónde podría haber ido su padre. Llena de dolor y ansiedad, ni siquiera se dio cuenta de cómo se encontraba junto a las tumbas de ella y su madre. Quedó atónita al ver la estatua que Matthew había instalado. El shock la dejó sin aliento y cayó de rodillas frente a la estatua, que representaba los rostros felices de la pequeña Sandy y su madre. Al mirarla sintió toda la amargura y la melancolía que su padre ponía en este trabajo. En ese momento se celebró una reunión ordinaria en el castillo, en la que se discutieron temas importantes y se tomaron decisiones. Mostrando coraje y determinación, habló con confianza a los reunidos en la reunión, proponiendo nuevos proyectos de ley y reformas que podrían contribuir al desarrollo del reino. La vieja aristocracia rechazaba las innovaciones y consideraba irrealizables las ideas del señor. Gilman no rehuyó las críticas y continuó defendiendo sus ideas con confianza y argumentos, y creía que solo a través del cambio y el progreso se podría lograr la prosperidad y la justicia para todos los sectores de la sociedad. Después de la reunión, uno de sus ardientes oponentes políticos expresó su descontento con el comportamiento del joven aristócrata y dijo que no entendía por qué el duque le permitía comportarse de esta manera. El señor tenía la educación suficiente para mostrar respeto a la generación mayor incluso en tales circunstancias, a pesar de las diferencias políticas. Incapaz de ofender a Killian con sus palabras, se despidió tristemente y se fue. Solo después de irse, Kelly pudo dar un suspiro de alivio, porque cada vez que su maestro discute con funcionarios superiores y respetados, el corazón del pobre asistente está a punto de explotar en cualquier momento. Pero Killian creía que los políticos que no discutían eran políticos que descuidaban su deber, al mismo tiempo, creía que debían argumentar de una manera elegante. Habiendo terminado su trabajo, el señor regresó a la finca. De repente, mirando por la ventana del carruaje, notó a alguien en la distancia, que miraba con entusiasmo a lo lejos, inmersa en sus pensamientos y sin prestar atención a lo que la rodeaba. Inmediatamente detuvo el carruaje y lo dejó, ordenándole a Helly que regresara a la finca sin él. Al notar la presencia de alguien cerca, la niña se asustó por la sorpresa y se estremeció. Cuando los ojos de los jóvenes se encontraron, se congelaron, como si estuvieran en un mundo donde solo estaban ellos dos. Sandy quedó gratamente sorprendida al ver al joven maestro. Un fuerte ruido sordo surgió desde lo más profundo del estómago, que recuerda a un apetito insatisfecho. El señor estaba extremadamente sorprendido, era la primera vez que se encontraba con algo como esto. La niña estaba muy avergonzada, quería caer al suelo. Se puso roja como un tomate y trató de ocultar el sonido, pero su estómago seguía gruñendo a traición. Sandy oró mentalmente para que se detuviera. Al ver esta divertida escena,
Quillan no pudo aguantar más y comenzó a reír a carcajadas. Extremadamente avergonzada, la niña decidió huir, pero el señor no podía permitir esto, por lo que se apresuró a detener a la señorita hambrienta. Quillan se preguntaba qué hacía Alexandra en un lugar así, e incluso sola, así que sugirió que habláramos de ello durante la cena. Para satisfacer la curiosidad de Quillan y el hambre de Alexandra, fueron a un restaurante. Al darse cuenta de que había cometido un grave error, Sandy inmediatamente aceptó la responsabilidad y se disculpó por su comportamiento inapropiado, que no estaba a la altura de su imagen de dama ideal. Pero considerando todas las cosas extrañas que la chica ya había hecho, Quillan pensó que era bastante encantador. El señor cortó con cuidado el bistec y las verduras y le entregó el plato a Alexandra para que comenzara a comer. Este era el tipo de joven maestro que Sandy siempre había admirado. El día fue bastante tenso y lleno de acontecimientos, lo que provocó que a la niña se le llenaran los ojos de lágrimas, pero intentó aguantar con todas sus fuerzas. Sandy decidió comer primero para recuperar fuerzas y luego ir en busca de su padre. Quillan observó con una sonrisa cómo Alexandra comía con apetito y placer. Al darse cuenta de que el humor de la niña había mejorado, Quillan le preguntó por qué estaba sola en la ciudad. La niña respondió que simplemente decidió dar un paseo, pero dada la distancia entre la finca Clement y el salón de actos, estas palabras sonaron extremadamente poco convincentes. Al escuchar la pregunta del chico sobre si había estado en el tren nuevamente, Sandy se estremeció. Suponiendo que Alexandra estaba teniendo reuniones secretas con otro hombre, Quillan, con tono severo, le pidió que arreglara todo antes de la boda, prometiendo hacer lo mismo. Al no tener experiencia en relaciones, no entendía de qué se trataba. Luego Quillan aclaró que no tenía intención de interferir en sus asuntos amorosos. Cuando la niña finalmente comprendió la esencia de lo dicho, saltó de su asiento confundida, expresando su indignación y sorpresa, pero inmediatamente se quedó callada, dándose cuenta de que estaba atrayendo atención innecesaria. Recostándose en su silla, expresó su indignación en voz baja, explicando que, aunque efectivamente había estado en el tren, no era una de esas damas inmorales que tenían aventuras a espaldas de su prometido. Entonces Quillan preguntó con una sonrisa por qué, en ese caso, se negó a decir a dónde iba en el tren. Pero a Sandy le resultó muy difícil responder a esta pregunta sin revelar su secreto. Al notar su tensión, Quillan prometió no volver a hacer la pregunta y la invitó a seguir comiendo. Sandy suspiró aliviada y aceptó continuar con la cena. El señor observó cada uno de sus movimientos con interés. Mirando a la sumisa Alexandra, sonrió involuntariamente. Quillan no pudo evitar notar que la chica se veía muy atractiva. Nunca esperó poder tener tales sentimientos por su arrogante prometida. La joven pareja se dirigió a casa. Como Quillan había despedido previamente a su asistente, tuvieron que utilizar un carruaje público y el señor se disculpó con Alexandra por el inconveniente. Pero para Sandy el carruaje era muy cómodo. De repente la niña le preguntó a Quillan cómo encontrar a la persona. Para no despertar sospechas innecesarias, explicó que el padre de una de sus doncellas había desaparecido y que ella, como amante, quería ayudar a encontrarlo. La pregunta sobre el nombre del hombre tomó por sorpresa a Sandy, pues no podía decir el nombre real de Matthew Willey, por lo que dijo que no sabía su nombre. Entonces Quillan le aconsejó que se pusiera en contacto con la policía, pero la niña aclaró que lo más probable es que el hombre no desapareciera. Quillan asumió que había abandonado a su familia, lo que enfureció a Sandy, porque no podía permitir que hablaran mal de su amado padre. Al darse cuenta de lo inapropiado de su reacción violenta, la chica con voz tranquila trató de explicar que, según su criada, esa persona no era del tipo capaz de tal cosa. Después de escuchar a Alexandra, Quillan notó con una sonrisa que nunca había sido tan molesta. Todo lo que Sandy pudo responder a esto fue disculparse. Quillan le recomendó que acudiera a la policía, incluso si no se trataba de una desaparición. También ofreció su ayuda, diciendo que estaba dispuesto a acudir a la policía en su lugar si descubría el nombre del hombre. Sandy se alegró de recibir el apoyo de su maestro, pero aún así no pudo decir el nombre, así que simplemente le agradeció al señor con una sonrisa. Cuando llegaron a la finca de Clement, ya era de noche. El conde estaba furioso porque Alexandra se fue sin avisar a nadie y regresó como un verdadero caballero. Quillan aceptó toda la culpa y se disculpó. Absolvió a Alexandra delante de su hermano, diciendo que pasaron todo el día juntos. El conde se calmó y solo advirtió que esto no volvería a suceder. Quillan volvió a disculparse y prometió que esto no volvería a suceder. Habiendo recibido el permiso del conde, las criadas se acercaron inmediatamente para acompañar a Alexandra a sus aposentos. La niña ni siquiera tuvo tiempo de despedirse adecuadamente del señor, y solo le agradeció en voz baja. Quillan observaba a su dulce novia con admiración. El conde y la condesa se sorprendieron enormemente al saber que Alexandra quería libros. Pidió varios libros para leer. Al escuchar estas palabras,
La pareja del conde se echó a reír a carcajadas, tomándolo como una broma. Al darse cuenta de que hablaba en serio, el conde, enojado, le dijo que dejara de decir tonterías y hiciera lo que suele hacer, es decir, jugar a la princesa. Y después de que ella se fue, la pareja siguió burlándose de Alexandra. Sandy se dio cuenta de lo difícil que era para la verdadera Alexandra vivir con gente así. Entendía cuando los vecinos se reían de ella por su afición a la lectura, ya que era hija de un cantero, pero no podía entender por qué la familia se burlaba de Alexandra por ser una mujer noble. Sandy miró su reflejo en el espejo y se volvió hacia Alexandra. Al vivir tanto tiempo en el cuerpo de su amante, se dio cuenta de que la familia del conde Clemente era muy extraña. No había nadie en esta casa que amara a Alexandra, o la ignoraban o la despreciaban abiertamente. Para calmarse un poco y tomar un descanso, Sandy decidió ponerse a limpiar. Se sintió renovada y tenía varios objetivos: encontrar a su padre, aumentar su resistencia y pagar la deuda de 8 coronas con el joven maestro Killian por el transporte. También se preguntaba si debería devolverle el dinero por la cena. Después de la muerte de Sandy, ninguna de las criadas pudo mantener la habitación de Killian perfectamente limpia. El señor se sentía incómodo viviendo en una habitación así, pero al mismo tiempo comprendió que sus requisitos de limpieza eran demasiado altos, por lo que no castigó a las sirvientas. Killian se dio cuenta de que de todas las sirvientas, solo Sandy Welly era la mejor. Como el señor no tenía nada mejor que hacer, decidió ir a hablar con su abuelo. Al pasar junto al retrato de su padre, se detuvo un momento. Edwin Winfried murió repentinamente a la edad de 34 años. Un poco más lejos había una puerta pequeña y discreta. Killian recordó su aventura, que comenzó con esta, corriendo hacia su padre. El pequeño Killian le dijo emocionado que había un mundo extraño detrás de la puerta. Después de escuchar atentamente la historia de su hijo, explicó con voz suave que este no es un mundo extraño. Detrás de la puerta están las personas que crearon sus Chamberlain. Su padre tocó suavemente la cabeza de Killian y con bondad en su voz le pidió que no lo olvidara. Ese día Edwin le dijo a su hijo que la suerte hizo de él quien es, y que hay personas que le permiten vivir así. Esta pequeña puerta se convirtió en una barrera entre él y el resto del mundo. Los padres de Killian a menudo le recordaban la importancia de mantener un sentido de compasión por otras personas y decían que esta cualidad le ayudaría a convertirse en un gran político y a tomar las decisiones correctas, por el bien de la sociedad. Y el día que los mataron, estas fueron las palabras con las que se despidieron de su hijo. Decidió que debía continuar su trabajo y convertirse en un político que lucharía por la justicia y la paz en el mundo. Despreciaba a los bastardos ricos que se benefician de los pobres. Killian decidió seguir el ejemplo de sus padres y seguir sus pasos. Perdido en sus pensamientos, Killian finalmente se encontró frente a la puerta de la oficina de su abuelo, pero no pudo reunirse con el duque porque tenía invitados. Tal como resultaron las cosas, Killian decidió pasar la noche con su ligeramente linda prometida. En ese momento, Sandy estaba ocupada probándose nuevos atuendos. Al escuchar que Alexandra quería preguntar algo, el sastre se estremeció, pensando que no sería posible regresar temprano a casa, pero aún así accedió a responder. Jeffrey Crook era el mejor sastre de Libertonia y solo tenía 2 clientes que le hacían pasar todo tipo de sufrimiento. La primera es la encantadora Alexandra Clement, que siempre lo desconcierta con sus peticiones imposibles. Y el segundo es su prometido, quien estuvo muy atento hasta el más mínimo detalle. Jeffrey ya estaba nervioso, sin imaginar lo increíble que sería esta vez la petición, pero su pedido resultó ser bastante normal. Solo pidió que le cosieran un vestido sencillo y un vestido práctico. El sastre quedó estupefacto ante esta petición. Sandy felizmente comenzó a describir cómo debería ser su vestido y agregó que también quería pedirle un delantal y una gorra. Al escuchar estas palabras de labios de la dama arrogante y narcisista, el sastre y las doncellas quedaron mudos por la sorpresa. Al darse cuenta de su confusión, Sandy rápidamente corrigió su error y explicó que no solo necesitaba un delantal, sino un delantal especial digno de una princesa. Forzó una sonrisa trabajadora y prometió hacer todo lo que Alexandra le pidiera. Habiendo terminado de hablar sobre los vestidos, el sastre se despidió y se fue, tras lo cual una de las criadas le dijo a Alexandra que había llegado una carta de Killian. La carta decía que hoy hace buen tiempo, soleado, y por eso el señor invita a su novia a dar un paseo juntos. Habiendo recibido una invitación de su amado caballero, Sandy estaba fuera de sí de felicidad. Llena de entusiasmo y alegría, aceptó la invitación de Killian. Al llegar 10 minutos antes de lo previsto, Killian se sorprendió al ver a Alexandra ya allí. Al darse cuenta de Killian, Sandy felizmente se levantó del banco y caminó hacia él. Radiante de alegría, Sandy sonrió a modo de saludo y explicó su llegada anticipada diciendo que el clima era tan hermoso que quería disfrutar de los rayos del sol y recargarse de energía positiva. En ese momento,
el corazón del joven dio un vuelco. El corazón de Killian nunca había latido tanto por la belleza de Alexandra, y sus ojos claros y brillantes la hacían parecer otra persona. Habiendo ordenado sus pensamientos, el señor le tendió la mano y la invitó a ir juntos. Caminaron por las bien cuidadas callejuelas del parque, disfrutando de la suave luz del sol y de los paisajes otoñales. Sandy intentó sostener el paraguas para cubrir a Killian de los brillantes rayos del sol. Al darse cuenta de esto, el señor dijo que debía quedarse con el paraguas. Al escuchar esto, Sandy se dio cuenta de que sus hábitos de sirvienta se estaban volviendo a mostrar, cambiando al modo altivo de Alexandra. Trató de explicarse, diciendo que había sucedido por accidente. Simplemente estaba cansada porque no podía sostener el paraguas, razón por la cual comenzó a inclinarse. Entonces Killian notó en broma que como estaba tan débil, pronto tendría que yacer en un ataúd. Después de estas palabras, la niña decidió que sería mejor quitarse el paraguas por completo. El corazón de Sandy temblaba de admiración por el joven maestro y lo encontraba encantador, pero a veces sus palabras la conmovían hasta lo más profundo. Sintiendo los agradables rayos del sol en su rostro, la niña dejó de enfurruñarse. Radiante de felicidad, Sandy disfrutó el momento, sintiendo el calor penetrar en su alma. De repente sintió que Killian la miraba con manifiesto interés. Entonces la niña se preocupó, pensando que había vuelto a hacer algo mal. Pero el chico lo calmó diciéndole que no era así. Bajando los ojos avergonzado, el señor notó que Alexandra se veía especialmente hermosa hoy. El corazón de Sandy se hundió de gozosa emoción y felicidad después de estas palabras. La muchacha sonrojada, imitando los modales de Alexandra, le preguntó indignada por qué decía eso. Pero el chico se limitó a sonreír y no respondió. Entonces la niña le recordó su reciente burla, cuando dijo que necesitaba estar en un ataúd, pero Killian no puso excusas, pero aclaró que eso fue entonces, y esto está sucediendo ahora. El señor encontró divertida la reacción de Alexandra ante sus palabras sobre su belleza. Sandy creía que no había chicas a las que no les gustaran este tipo de cumplidos. Entonces Killian respondió con confianza que Alexandra era una de esas chicas. Él le recordó que siempre odió que la halagaran, pero la niña aclaró que eso preocupaba a otras personas. Apoyándose en ella, Killian preguntó si esas palabras significaban que él era diferente, a lo que Sandy respondió vacilante que sí, ya que él era su prometido. Pero de repente se quedó en silencio, recordando que la verdadera Alexandra odiaba a su prometido. Para evitar más preguntas, Sandy recurrió a su método favorito para resolver todos los problemas. En respuesta a las palabras del señor de que hacía mucho tiempo que no realizaba tales actuaciones, la niña con voz ofendida respondió que esto no era un juego en absoluto y que estaba mareada, por lo que no podía mantenerse en pie. Aunque Killian estaba seguro de que Alexandra estaba fingiendo, él, como un verdadero caballero, la ayudó a sentarse en el banco. Contrariamente a sus verdaderos sentimientos, Sandy le recordó al señor que no le agradaba, ya que era consciente de que todavía estaba en el cuerpo de Alexandra. Pero a Killian le resultaba difícil creer estas palabras. Antes él mismo estaba seguro de ello, pero ahora sentía que todo era diferente. Todavía en el papel de Alexandra, se apresuró a refutar estos argumentos, repitiendo una vez más que no le agradaba a Killian. Pero cuanto más vehementemente lo negaba, menos convincente parecía. Y las palabras de Killian de que no hay nada sorprendente en el hecho de que a una chica le pueda gustar la persona con la que se casa la sorprendió por completo. Se olvidó por completo de este importante detalle. El señor continuó su discurso, sin importar si se agradaban o no, igual tendrían que casarse, en cuyo caso creía que sería mucho mejor si se agradaran. Solo después de estas palabras Zeina recordó que Alexandra y Killian esperaban casarse el próximo verano. Estaba muy preocupada de que si la dama nunca regresaba, Sandy Welly se casaría en lugar de Alexandra Clement. Sandy no quería seguir engañando a su amo, pero no podía decirle una verdad tan absurda. Mentalmente la niña ya le había admitido muchas veces que ella no era Alexandra. Al observar el cambio de expresión en el rostro de su prometida, Killian sonrió levemente. Sandy quería contarle muchas cosas a Killian, pero no podía decir una palabra. Tras un breve descanso en el banco, la joven pareja continuó su paseo en silencio. Al mirar el rostro triste de Alexandra, Killian se preguntó por qué estaba ofendida y sugirió que tal vez era por sus palabras que a veces puedes amar a la persona con la que te casas. De repente la chica rompió el silencio, diciendo que se le olvidó darle algo a Killian. Tras estas palabras, ella le entregó el dinero. Sandy le explicó al señor que ese era el pago del transporte público de ese día. Killian saltó sorprendido cuando escuchó que Alexandra le devolvería el dinero del viaje, pero la niña no se quedó ahí y dijo que más tarde le devolvería el dinero de la cena. Al ver que Killian no entendía de qué estaba hablando, Sandy le recordó el día en que pagó la cena. Sin saber cómo reaccionar en tal situación, Killian respondió confundido que esto era loable para ella.
Sandy tomó estas palabras demasiado literalmente y preguntó cuánto costaba la cena para poder pagarla. El señor no mencionó la cantidad, diciendo que no necesitaba el dinero. A cambio, le ofreció a Alexandra invitarlo a cenar hoy a cambio. Al ver el comportamiento preocupado de la niña, Killian pensó que no quería cenar con él por segunda vez. Pero ese no fue el caso en absoluto. Sandy simplemente no estaba preparada para tal giro de los acontecimientos, por lo que solo se llevó 100 coronas y no sabía si serían suficientes para la cena. Al notar las preocupaciones de Sandy, dudó deliberadamente en responder, mientras la chica esperaba nerviosamente qué restaurante elegiría. El señor no torturó a su novia por mucho tiempo y dijo que le dejaba a ella la elección. La niña llevó a Killian al lugar donde solía comer como Sandy. Sin embargo, después de llegar, se dio cuenta de que este establecimiento no era del todo adecuado para aristócratas. Se apresuró a justificarse y dijo que se enteró de este restaurante por la criada con la que tenía una relación cercana. El posadero reconoció inmediatamente a Killian y se acercó a ellos. Estaba increíblemente feliz de que una persona tan importante visitara su establecimiento. Después de que Kevin Parker se presentara, Killian también presentó a su prometida. Kevin ciertamente se alegró de que la joven pareja visitara su taberna, pero al darse cuenta de que su establecimiento no cumplía con los estándares de los aristócratas, decidió preguntar por qué eligieron su restaurante. Entonces Alexandra respondió con una sonrisa encantadora que acababan de venir a comer. Sandy tomó el menú y comenzó a ordenar. Al darse cuenta de que le parecía extraño estar tan familiarizada con los platos locales, Sandy dijo que la criada le recomendó estos. Al escuchar sobre la criada con la que Alexandra es cercana, Killian le preguntó quién era, ya que pudo acercarse a una amante tan increíble. Sandy se alegró de escuchar los elogios que le dirigía el joven maestro. Killian se sorprendió de que Alexandra no se diera cuenta de la ironía y tomó sus palabras sobre su singularidad como un cumplido. Después de un tiempo, todos los platos pedidos fueron servidos en la mesa. Killian fue el primero en empezar a comer. Sandy se alegró de ver que a Killian le gustaba todo, ya que le preocupaba que la comida local no fuera del agrado del aristócrata. Al notar su mirada, el señor le preguntó por qué miraba de esa manera. Estando de muy buen humor, la propia Sandy no se dio cuenta de cómo soltó que Killian se veía especialmente hermoso hoy. El chico simplemente sonrió. Sandy se desanimó porque el joven maestro ni siquiera se sorprendió con esta respuesta, a lo que Killian respondió que sería una tontería sorprenderse con la verdad. Tras decir estas palabras, volvió a mostrarle su encantadora sonrisa. El corazón de Sandy dio un vuelco cuando vio la expresión de su rostro y no podía quitarle los ojos de encima. Pero después de unos segundos recobró el sentido y se asustó al darse cuenta del error que había cometido. En nombre de Alexandra, la niña volvió a repetir que esto no significa que le guste el señor. Killian ni siquiera sabía cómo reaccionar ante estas palabras. La forma en que Alexandra siempre intentaba negar su simpatía por él parecía tierna y divertida. Incluso cuando terminaron de cenar y ya salían de la taberna, Killian todavía no podía dejar de reír. Al salir del establecimiento, la niña vio una tienda de dulces. Al ver su mirada interesada, Killian le pidió que eligiera uno, pero la muchacha se apresuró a negarse, porque le daba vergüenza aceptar la oferta de su amo. Killian no se rindió tan fácilmente. Dijo que ese era su agradecimiento por la buena cena. Al escuchar estas palabras, Sandy no puso objeciones más y eligió chocolate con caramelo, que hacía mucho tiempo que no podía vender ni un solo caramelo. Se alegró mucho de ver compradores. Pero cuando escuchó el precio, Sandy se enojó, ya que 12 coronas eran demasiado caras para un caramelo, especialmente antes, cuando aún era criada. A veces compraba estos caramelos y sabía su coste real. Al darse cuenta de que frente a ella estaban los aristócratas, para quienes 12 coronas era un poco, insistió por su cuenta. Después de algunas negociaciones, la mujer aceptó venderlo por 8 coronas, pero Sandy sabía que los caramelos valían mucho menos. Su discusión fue interrumpida cuando Killian, después de haber pagado 10 coronas, se fue y llamó a Alexandra con él. La niña lo siguió y siguió insistiendo en que había pagado demasiado y que necesitaba volver a buscar cambio. A la pregunta del señor sobre cómo la hija del conde conocía también el coste de los dulces callejeros, Sandy respondió que la criada se lo había dicho. Killian se detuvo y, volviéndose bruscamente hacia la niña, la llamó severamente por su nombre. Él le explicó que, aunque el coste fuera demasiado elevado, unas pocas coronas no suponían una gran, pero Sandy no entendía a Killian, ya que todavía razonaba como una plebeya, para quien cada centavo valía su peso en oro. Debido a que se sintió engañada, al mismo tiempo el señor pensó de manera completamente diferente. Creía que tenían suerte de nacer aristócratas y que su riqueza no podía compararse con unas 6 coronas. Después de estas palabras, se sintió avergonzada de haberse comportado de esta manera antes. Estaba tan avergonzada que ni siquiera podía mirar a Killian a los ojos, así que caminó delante de él.
Sandy se dio cuenta de lo diferente que era la vida de un noble a la vida de una sirvienta. Al regresar a la finca, Gillian tuvo una conversación seria con el duque. Al enterarse de la andadura de la joven pareja, el duque decidió preguntarle a su nieto si esto significaba que a ella le empezó a gustar Alexandra, porque él siempre se sintió culpable por tomar él solo la decisión sobre su compromiso. Aunque Gillian consideraba que este era solo un matrimonio de conveniencia, el duque esperaba sinceramente que su nieto fuera feliz en este matrimonio. Para consolar el corazón ansioso de su abuelo, Gillian admitió que últimamente se había vuelto más amable con su novia. Al escuchar esta confesión, se calmó un poco al ver que su nieto comenzaba a mejorar su actitud hacia el matrimonio, y esto le dio esperanzas de un futuro feliz para la joven pareja. Se alegró mucho de saber que Alexandra estaba mejorando e incluso se ofreció a organizar un banquete en honor de su completa recuperación. Gillian también apoyó esta idea. Habiendo terminado su conversación con el duque, el señor regresó a sus aposentos. Gillian descubrió unos dulces en su bolsillo, lo que le recordó su día. Recordó las palabras de Alexandra de que los caramelos estaban muy buenos y debían compartirse. La niña le agradeció por el buen momento y le prometió comprarle un regalo a cambio la próxima vez. Su brillante sonrisa todavía estaba frente a sus ojos mientras decía esas palabras. Gillian se imbuía cada vez más de sentimientos por Alexandra y, a sus ojos, ella se volvía cada vez más dulce. Unos días después, Alexandra recibió una invitación de Chamberlain. Mientras las criadas la preparaban afanosamente para partir, Sandy se preguntaba si podría recuperar la caja de cartas de su padre, su diario y sus ahorros. Le pidió a la criada una capa con bolsillos para hacer realidad su idea. Habiendo terminado todos los preparativos, sé que quieres más. Gracias por ver y comentar. Suscríbete a nuestro canal, nos ayudará mucho.